Abran su Biblia a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través de las Escrituras. Cuando lo encuentren digan amén. Vamos al Señor en oración una vez más. Bendito Padre Celestial, de nuevo abrimos tu palabra y de nuevo anticipamos que tú tendrás algo especial para cada uno de nosotros a través de ella. De nuevo, Señor, queremos aprender cosas que quizás antes no habíamos visto, no habíamos comprendido, pero que hoy por el poder de tu Espíritu Santo y al estudiar, escudriñar juntos las Escrituras, Señor, vamos a poder aprender, recibir y más importante que todo, poner en práctica en nuestras vidas. Así es que ilumínanos, Señor, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a abrir nuestro corazón a lo que tú has preparado, Señor, para nosotros. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, pues estamos en el capítulo 6 de Juan y hemos estado viendo el relato acerca de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Así es como se le llama. El Señor pudo sobrenaturalmente alimentar a 5,000 hombres, se nos dicen las Escrituras, más niños y mujeres, con solamente ¿cuántos panes? 5. ¿Y cuántos peces? 2. Entonces fue algo definitivamente sobrenatural que el Señor hizo, algo que nadie podría haber hecho excepto alguien que hace lo que hace con el poder de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. La semana pasada llegamos al final de eso que pasó y llegamos a ver que los discípulos se habían subido a una barca, iban remando hacia la otra orilla del mar de Galilea, ¿verdad? Que era Cafarnaúm, que era donde tenía Jesús su sede. Al día siguiente vamos a ver lo que sucede, porque al día siguiente el Señor Jesús va a confrontar de nuevo a mucha de la gente a la que alimentó, porque la gente a la que alimentó, a pesar de ver todo lo que el Señor había hecho, todavía tenía problemas para poder creer en Él. Y eso es algo que es tan evidente en las Escrituras cuando las leemos, que por más milagros que hizo el Señor, por más bien que enseñaba, por más cosas que hacía, mostrando que era el Hijo de Dios, mostrando que Dios estaba con él y hacía su voluntad, de todas maneras había gente que no creía. De todas maneras había gente que quería más, ¿verdad? Y eso es algo de lo que vamos a ver hoy. Así es que ahí comenzando en el versículo 22 de Juan capítulo 6, se nos dice: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que ahí no había habido más de una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces, noten cómo esta gente no perdía detalle de lo que estaba pasando, no perdía detalle de lo que Jesús estaba haciendo, estaban atentos a lo que Jesús estaba haciendo. Al siguiente día, la gente que fue alimentada aún estaba en el lugar en donde el milagro se había llevado a cabo. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Pero también se nos dice que se dieron cuenta de que la noche anterior solo había habido una sola barca en el lugar. No había habido ninguna otra barca. Y que cuando los discípulos se subieron a la barca y zarparon, Jesús no estaba con ellos. Esto fue importante porque, como vimos la semana pasada, el Señor Jesucristo, cuando ve que los discípulos están remando contra viento, ¿qué hace? Viene a ellos como caminando sobre el agua, ¿verdad? Caminando sobre el agua. Entonces ellos se dieron cuenta de que Jesús no estaba con los discípulos cuando zarparon. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Entonces, la multitud había visto que solo había una barca cuando los discípulos zarparon. Se dieron cuenta que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos cuando zarparon hacia el otro lado del lago. Sin duda entonces pensaron que Jesús todavía iba a estar ahí, en el lugar en donde los había alimentado. ¿Y qué hicieron? Fueron y lo buscaron, pero no lo encuentran. Y al no encontrarlo, decidieron subirse a una de las barcas que estaban ahí y cruzar el lago de nuevo, el lago de Galilea, e ir a buscarlo a Cafarnaúm para ver si estaba ahí. Entonces noten la insistencia con que estas personas andan buscando a Jesús.
¿sí? Se dieron cuenta de que los discípulos se habían ido solos al otro lado del lago, se dieron cuenta de que Jesús no se había subido con ellos, esperaban encontrar a Jesús en el mismo lugar en donde lo habían dejado la noche anterior, pero lo fueron a buscar y no lo encontraron ahí. Y se suben a las barcas que estaban ahí y cruzan el lago porque pensaron que iban a encontrar a Jesús en el otro lado, en Cafarnaúm. Que ya tenemos la historia clara ahí hasta ahorita. Ok, versículo 25. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces la gente está captando algo, está viendo algo, está pudiendo descifrar algo aquí. Porque para ellos, él se había quedado del otro lado del lago, ¿se acuerdan? Nada más los discípulos se habían subido a la barca. Entonces, fueron a buscarlo para ver si estaba ahí, pero no esperaban encontrarlo ahí, por lo que ya mencionamos. Pero cuando llegan y lo ven, le preguntan: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces la gente estaba asombrada de encontrarlo en Cafarnaúm y se preguntaban cómo y cuándo fue que él llegó ahí. Necesitaban una explicación, querían saber cómo le había hecho. Ahora, debemos notar aquí que la gente estaba muy pendiente, no solo de lo que Jesús decía y hacía, sino también de dónde estaba. Siempre andaban buscando en dónde estaba, siempre querían encontrarlo, buscarlo, por diferentes razones, pero siempre querían buscarlo y encontrarlo. ¿Sí? En nuestros días hay mucha gente que dice que anda buscando a Jesús, hay mucha gente que dice que anda buscando a Dios. De hecho, mucha gente dice, en sus testimonios dicen: yo andaba haciendo esto y andaba haciendo otro cuando encontré a Jesús, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que no andamos necesariamente buscando a Jesús. El hombre anda buscando algo. Lo que ve le da la idea de que hay algo mayor que él, más grande que él. ¿Sí? Hay alguien o algo que creó todo lo que podemos ver hecho, pero el hombre no anda buscando necesariamente a Dios, anda buscando respuestas, anda buscando quizás cosas que le puedan beneficiar a él, andan buscando cosas que de alguna manera puedan servirle a él. Y al hablar de él y al hablar del hombre, estoy hablando de la humanidad, ¿ok? Y vamos a ver que ese fue precisamente el caso por lo que estas personas andaban buscando a Jesús, pero siempre estaban pendientes no solo de lo que decía y hacía, sino de dónde estaba también. Entonces Jesús atraía a la gente. Donde quiera que Jesús se encontraba, había gente a su alrededor. ¿Por qué? Porque su fama se había propagado a través de Judea, a través de Galilea, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se había propagado esa fama? Por medio de gente que iba hablando acerca de lo que lo había visto hacer, o acerca de lo que había escuchado que enseñaba, o quizás que había tocado su propia vida de alguna manera. Mis hermanos, ¿saben cómo Jesús va a llegar, o cómo más gente va a llegar a los pies de Jesús? ¿Sí? En nuestros días, en nuestro tiempo, es también cuando nosotros, como esas personas que iban hablando acerca de lo que habían visto Jesús hacer, que habían escuchado a Jesús oír, y las maravillas que había hecho, hablando de ello, es como más gente va a venir a los pies de Jesús. Nosotros tenemos una historia tremenda que contar. Nuestra historia es una historia tremenda que contar. Entonces debemos de siempre buscar con quién y a quién contarles nuestra historia de cómo Jesús nos ha encontrado, de cómo Jesús nos ha salvado, de cómo Jesús nos ha cambiado. Sí, entonces Jesús atraía a la gente, pero atraía a la gente por todo lo que los que lo habían visto y lo habían escuchado iban diciendo acerca de él. Y en donde quiera que Jesús se encontraba, ahí había gente a su alrededor. Algunos lo seguían porque querían escuchar sus enseñanzas, porque sus enseñanzas eran profundas, y se nos dice en las Escrituras que él enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Enseñaba claramente lo que tenía que enseñar de las Escrituras. Otros porque querían ver las señales que hacía. No te imaginas, sanó a un ciego, estaba ciego toda su vida y le abrió los ojos y pudo ver. Sanó al hijo de un principal de la sinagoga que estaba enfermo. Sanó a un paralítico que tenía 38 años enfermo y simplemente lo sanó. Le dijo: levántate, toma tu camilla y anda, y anduvo. ¿Sí? Había muchas cosas que se decían acerca de él, y por lo que se decía acerca de él, la gente iba y lo buscaba.
Y por lo que nosotros hablamos acerca de Él también, eso va a despertar. Si decimos las grandes cosas que Dios hace en nuestra vida, va a despertar en la gente la curiosidad de ir a ver cómo, si esto es cierto, por qué, ¿sí? Y eso es lo que atrae primero a la gente, lo que nosotros le decimos acerca de lo que Dios hizo en nuestra vida. Otros lo buscaban porque querían ver qué podía hacer por ellos. Querían ver qué podía hacer por ellos. Que querían ver que si había algún milagro, algún favor, alguna cosa que podría hacer por ellos para aliviar la situación en la que se encontraban quizás. Otros lo seguían para buscar con qué acusarlo de que estaba loco. Sí, entonces ven la cantidad de gente y la diferencia entre la gente que lo buscaba entonces. Esa es la cantidad y la diferencia entre la gente que lo busca hoy también. Hay quienes lo buscan por sus enseñanzas, hay quienes lo buscan por lo que leen en la Biblia, porque la Biblia despierta en ellos curiosidad y quieren saber más acerca de Él. Hay gente que ha escuchado que si vienes a Jesús todo te va a ir bien, tu vida va a ser pura felicidad y pura bendición. Entonces, como ellos quieren y necesitan felicidad y bendición, van a buscar a Jesús para recibir esa felicidad y esa bendición. Hay quienes van con pura curiosidad para ver por qué es que la gente cree y escucha la palabra, y cuando escucha la palabra no la recibe y dice, esta gente está loca, ¿sí? Pero Él siempre en aquel tiempo atraía a la gente y sigue atrayendo a la gente cuando nosotros vamos y hablamos acerca de Él y lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. En el versículo 26 dice, Jesús les respondió, ¿sí? De cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Se fijan, el Señor conoce el corazón del hombre y no había necesidad de que nadie le dijera a Él por qué estas personas lo andaban buscando. El Señor podía ver claramente. Noten que dice, ustedes no me buscan por haber visto señales. Lo que quiere decir que la vista no necesariamente lleva a creer, ¿verdad? No necesariamente lleva a la fe. Se pueden ver señales y no creer. Se pueden ver vidas transformadas y aún así no creer en Jesús. Entonces no fueron porque vieron señales. Si no me buscan por eso, me buscan porque comieron el pan y quedaron satisfechos. En otras palabras, me buscan para su propio beneficio. Si no me buscan por las señales que he hecho para confirmar que vengo de Dios, les está diciendo. No me buscan por lo sobrenatural de las obras que me ven hacer. No me buscan para aprender de mí, me buscan porque quieren comer hasta llenarse como ayer, hasta saciarse sin tener que hacer nada. Me buscan por lo que les conviene a ustedes. Me buscan por ver qué bien pueden sacar de mí. Me buscan porque quieren ver qué cosas puedo hacer por ustedes que van a ser de su beneficio. Y saben que no tiene nada de malo buscar a Dios para que de alguna manera nos bendiga o para que nos dé beneficios. La cosa es que a Dios se le debe buscar porque se siente una necesidad de conocerle a Él, y se siente una necesidad de ser salvo porque se reconoce que un día vamos a tener que comparecer ante alguien o algo más poderoso que nosotros, y queremos estar seguros de que cuando comparezcamos a Él vamos a ser bien recibidos. Y cuando aprendemos que la manera de ser bien recibidos es por medio de Jesús, entonces nos acercamos a Jesús y buscamos su voluntad para llevarla a cabo en nuestras vidas, y lo hacemos con gozo. Pero hay gente como la que el Señor está mencionando aquí, que no busca a Jesús por ningún otro motivo que este. Suponen que van a venir a Cristo para agregar a su felicidad terrenal, o para escapar al sufrimiento físico, o para escapar a la carencia de bienes materiales. En otras palabras, buscan a Jesús por mero ¿qué? Egoísmo, para ver qué le puedo sacar de provecho yo, para ver qué puedo ganar yo. Cuando lo más grande que podemos ganar de Jesús no es nada de lo material, ni nada de lo terrenal, ni nada de las riquezas, ni siquiera la salud, ni siquiera larga vida aquí en la tierra. Lo mejor que podemos buscar y debemos esperar ganar de Jesús es la salvación de nuestras almas eternas. Pero mucha gente busca todas estas cosas y piensa, y si aparte de recibir todas estas bendiciones, aparte de ser feliz aquí en la tierra, aparte de no tener sufrimientos físicos o carencias, si aparte de todo eso
¿Existe la posibilidad de que también vaya al cielo? Pues qué bueno. Es lo último, es en lo último que piensan, cuando debe ser en lo primero que debemos pensar. Creo en Jesús, me voy a ir al cielo. Todo lo demás, ¿verdad? Pero la gente piensa al revés, primero todo lo demás y luego, y si me voy al cielo, aparte de eso, pues qué bueno, ¿verdad? Me lo llevo, ¿verdad? Claro que sí, lo acepto. Sí, pero esa no es la manera de buscar a Jesús. Porque cuando se busca a Jesús de esa manera, lo que en realidad se está buscando es estar cómodos, es estar contentos, es estar felices, es que no nos falte nada aquí y ahora. Aquí y ahora. En otras palabras, la pregunta a Jesús, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer por mí? Y Jesús les va a decir dentro de unos cuantos versículos qué es lo que va a hacer por ellos. Y de nuevo, no tiene nada de malo usar los dones que el Señor nos da para buscar nuestro bien buscar el bien de nuestra familia. ¿Sí? Es cuando lo buscamos a Él solo por las cosas materiales que nos puede dar que cometemos un grave error. ¿Por qué? Porque cuando no nos da las cosas materiales que esperábamos que nos diera, ¿qué sucede en nuestro corazón? Se desanima, se decepciona, se desilusiona. No, yo creí que Jesús me iba a dar, póngale ahí lo que usted quiera. Yo creí que Jesús me iba, como si Jesús fuera un Santa Claus. Sí, como si Jesús estuviera ahí fuera un genio dentro de la lámpara que uno frota y para que salga Jesús y dice en el nombre de Jesús y pide lo que pide y piensa que ya va a aparecer nada más porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, pero que la Biblia, pastor, no dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús nos será dado. Sí, pero también dice que si es de acuerdo a su voluntad. Entonces, si nos está diciendo que no, es porque quizás lo que estamos pidiendo no está de acuerdo a su voluntad. Es lo que nosotros estamos buscando para nosotros, pero no lo que Dios tiene para nosotros, no lo que el Señor tiene para nosotros. Si el Señor les da un consejo en el versículo siguiente, que nosotros también haríamos bien en recibir como seguidores de Jesús que somos. Noten en el versículo 27. Noten las palabras que usa. Trabajen. Pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Noten, entonces ellos están buscando, Él sabe que ellos lo están buscando, ¿para qué? Para llenarse la panza otra vez. Él sabe, entonces con toda confianza les dice, trabajen, esfuércense, busquen, pero no la comida que perece, sino la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es interesante, se me antoja muy interesante aquí notar los paralelos entre esta conversación y la que tuvo el Señor con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan lo que leímos acerca de la mujer samaritana? Miren en sus Biblias, en Juan capítulo 4, unas cuantas páginas hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. En Juan capítulo 4, cuando el Señor está platicando con la mujer samaritana, le dice algo ahí. Juan capítulo 4, los versículos 13 y 14. El Señor le dice a la mujer, todo el que beba de esta agua, ¿qué le va a pasar? Volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él o ella una fuente de agua que fluya, ¿para qué? Para vida eterna. Noten lo que les dice a ellos, no busquen la comida que perece, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. De la misma manera que el beber agua física solo sirve para apagar la sed, ¿hasta cuándo? Hasta la próxima vez que tengamos sed. ¿Verdad? Entonces, así mismo, el pan físico solo satisface por algún tiempo. Y luego, ¿qué sucede? Volvemos a tener hambre. ¿Y qué sucede? Volvemos a comer. ¿Verdad? Entonces, estamos poniendo el énfasis en cómo es lo físico, en cómo es lo terrenal, en cómo nunca satisface completamente. Siempre estamos queriendo más. Siempre estamos sintiendo que necesitamos más.
aun cuando no lo necesitemos. ¿Sí? Anoche estuve cenando con algunos hermanos e hicieron una cena bien rica. Y con el primer plato que me comí me sentí satisfecho. Pero como me gustó mucho, ¿qué creen que hice? Segundazo. Y pensé en decir, cuando me preguntaron si quería más, pensé en decir sí, pero poquito, por favor. Pero no dije poquito. Nomás dije sí. Que me dieran lo que ellos pensaran que necesitaba, ¿verdad? Pero así es el agua física, así es el alimento físico. ¿Sí? Tomamos agua, pero nos sirve solamente hasta la próxima vez que tenemos sed. Comemos, pero nos sirve solamente hasta la próxima vez que tenemos hambre. Solo nos satisface por algún tiempo. Transfiriendo esto a nuestra vida espiritual. Los apetitos de la mente carnal, mis hermanos y hermanas, por buscar el provecho de uno mismo o el placer para uno mismo, siempre están deseando más. ¿Escucharon eso? Los apetitos de la mente carnal por el provecho o el placer para uno mismo, siempre están deseando más. Aquellos cuyos ojos están puestos en lo terrenal, en el ahora y en el aquí, nunca van a encontrar satisfacción. Nunca van a encontrar satisfacción. Porque van a obtener el siguiente logro y va a llegar el momento en el que eso ya no va a ser suficiente. Necesito más. Va a llegar el siguiente triunfo y va a llegar el momento en el que eso no va a ser suficiente. Necesito más. Van a llegar las cosas materiales y podemos tener todo lo que pudiéramos necesitar. No querer, necesitar. Pero siempre va a haber esa idea de que quiero más y más grande y mejor y más nuevo, de diferente modelo, etcétera, etcétera. Esa es la mente carnal, esos son los apetitos de la mente carnal. De hecho, en Proverbios, capítulo 27 y el versículo 20, noten lo que dice ahí. El sepulcro y la muerte, ¿qué dice? Nunca se sacian, y los ojos del hombre jamás están satisfechos. Jamás están satisfechos. Vemos todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, dependiendo de cada persona y en donde nos encontremos cada quien, pero siempre estamos queriendo más. Siempre notamos lo que los demás tienen y nosotros queremos tener, cuando menos, lo que los demás tienen, si no es que más. Porque no lo merecemos, ¿verdad? No digan amenes, quiere decir que no lo merecen. Mis hermanos, cuando le hacemos caso a los apetitos carnales, y cuando hablo de carnales no quiere decir que son necesariamente pecados, ¿ok? No quiere decir eso. Cuando hablo de carnales estoy hablando de los apetitos de la carne, de la comodidad que la carne quiere, de la satisfacción que la carne quiere. Cuando tenemos esa mente carnal, cuando buscamos los apetitos de la mente carnal, nos vamos a dar cuenta que nunca vamos a estar satisfechos. Nunca vamos a estar satisfechos, pero aquellos cuyos ojos están vueltos al Señor, están satisfechos en Él. Están satisfechos en Él aquí en la tierra y lo estarán por siempre con Él, satisfechos con Él en el cielo por toda la eternidad. Porque lo que Dios nos da es bienvenido, lo que no nos da, pues Él sabe por qué no nos lo da. ¿Verdad? Pero estamos satisfechos porque en Él es nuestro todo y en todos. ¿Sí? Él es lo único que necesitamos. Ahora no me malentiendan, no quiere decir que no debemos trabajar, es más, que Él les dijo ahí, trabajen, pero no por la comida que perece. Sí, no está diciendo eso, pero lo que está diciendo es que no deben ser nuestra prioridad el buscar las cosas terrenales o tener una mente terrenal o poner nuestra mente en las cosas de la tierra. Sí, porque eso nunca nos va a traer una satisfacción perdurable. Pero estar contentos en Cristo, ¿qué dice Pablo? La piedad ¿con qué? Contentamiento, ¿qué es? Dice Pablo. Es gran ganancia. Entonces podemos ser piadosos, pero no estar contentos. Y ahí se pierde parte de esa piedad. Pero si somos piadosos y aparte estamos contentos con lo que Dios nos da,
entonces somos verdaderamente piadosos porque estamos sometidos a lo que Dios quiere darnos. Sí, hay gente que dice que podemos poner nuestra mente, podemos concentrar nuestra mente tanto en lo celestial que no tenemos ningún bien terrenal. En otras palabras, tu mente siempre está en el cielo, tu mente siempre está allá en las nubes, no sirves para nada aquí en la tierra porque lo único que piensas es en el cielo, en lo único que piensas es lo celestial. ¿Saben qué, mis hermanos? Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora yo sé que entre más mantengo mi mente en las cosas celestiales, más fácil me es llevar a cabo las cosas terrenales también. Pero las Escrituras nos dicen completamente lo opuesto. Las Escrituras nos dicen, de hecho, si las interpretamos correctamente, que nunca podemos tener nuestra mente en lo celestial lo suficiente. Que necesitamos hacerlo continuamente y necesitamos hacerlo más. En Colosenses capítulo 3, los versículos 1 y 2, Colosenses 3, versículos 1 y 2, Pablo les escribe esto, les dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, deténganse ahí. ¿Cuántos ya hemos resucitado con Cristo? ¿Qué? Entonces parece que todos ya hemos resucitado con Cristo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Quédense ahí, no le cambien al versículo, por favor. Entonces, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, ¿cuál es la prioridad? Buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Esa es nuestra prioridad como cristianos, esa debe ser la prioridad, buscar las cosas de arriba. Todo lo que es aquí abajo va a ser por añadidura, es el pilón, por así decirlo. Pero nuestra mente debe estar constantemente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Quiere decir que mientras estamos en el trabajo, mientras estamos en la escuela, cuando estamos en la casa haciendo qué hacer, cuando estamos lavando el carro, siempre nuestra mente está ahí moviéndose la idea de que un día voy a estar en el cielo. Y así no se me va a hacer tan difícil limpiar la casa. Porque un día voy a estar en el cielo y ya no voy a tener que hacerlo. Así ya no se me va a hacer tan difícil ir al trabajo, porque un día voy a estar en el cielo y ya no voy a tener que venir aquí. Así no se me va a hacer tan difícil lidiar con las personas que tengo que lidiar, porque un día, bueno, a lo mejor voy a estar en el cielo con ellas también, pero ok. Se me va a hacer más fácil hacer lo que tengo que hacer, todos mis quehaceres terrenales, porque un día voy a estar en el cielo. Sí, y entonces todo lo que tengo que hacer aquí en la tierra lo hago con más gusto, lo hago con más esmero. Sí, porque yo sé que esto no es mi todo está en el cielo. Ahí es en donde lo voy a tener, ahí es en donde lo voy a disfrutar, y no por unos cuantos años. No por 70 u 80 años o 120 como nuestra hermana Edith quiere vivir. Pero por toda la eternidad, nunca se me va a olvidar que quiere vivir 120 años. Nunca, pero lo que tenemos en el cielo es para toda la eternidad. Y luego en el versículo 2, Pablo se dobletea, noten lo que dice, pongan la mira ¿qué? En las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas del cielo? ¿Qué son las cosas del cielo? ¿Qué nos dijo el Señor que eran las cosas del cielo? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas del cielo? Todo lo que tenga que ver con el Espíritu, todo lo que tenga que ver con servir al Señor, todo lo que tenga con hacerle el bien a los demás, comenzando con nuestra propia familia y luego de ahí extendiéndolo hacia los demás, hacia afuera. ¿Sí? Todo lo que sea imitar a Cristo en la manera en la que amó, en la manera en la que sirvió, en la manera en la que perdonó, en la manera en la que siempre estuvo dispuesto a compadecerse de aquellos que estaban en situaciones difíciles. Todo ello, esas son las cosas del cielo. Por eso les dijo a sus discípulos que no hicieran tesoros en la tierra en donde ¿qué? El orín corrompe y el ladrón roba, sino que la polilla, el orín en algunas versiones, el ladrón, ¿sí? Mejor hagan tesoros en el cielo, porque allá no hay nada de eso.
¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? Mucha gente piensa que hacer tesoros en el cielo quiere decir dar dinero. ¡No! No es como que todo lo que dé a la iglesia, un día cuando llegue al cielo le van a tener ahí su cuenta lista para... Ya ves, te lo estábamos guardando para cuando llegaras. Por favor. No, es darnos nosotros mismos al Señor. Es darnos en servicio a Él, predicando el Evangelio, enseñando la palabra, escudriñando la palabra juntos, estando en la compañía de los hermanos y hermanas de la congregación. Todas las cosas que mueven a nuestro espíritu a acercarnos más a Dios y nos forzan a dejar lo terrenal afuera. Cuando entramos por esas puertas queremos ser amables con todo mundo, ¿verdad? Bueno, quizás no con todo el mundo, pero somos amables con todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidimos dejar lo terrenal afuera y pensar en lo celestial aquí adentro. ¿Sí? Entonces lo que debemos de hacer es, una vez que salimos, no volver a recoger lo terrenal, sino salir con lo que recibimos, que sabemos que viene del cielo, e irnos a casa con eso y eso ponerlo en práctica. Y lo que dejamos afuera ya que se quede afuera. Mis hermanos, cuando buscamos las cosas de arriba, cuando ponemos la mira en las cosas del cielo, eso nos da una perspectiva diferente acerca de los problemas y aflicciones que tenemos mientras estamos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que el cielo es nuestro, porque sabemos que el cielo nos espera. Y entonces todas las ansiedades y todas las depresiones y todas esas cosas que nos atacan a veces, podemos decir, no importas depresión, no importas ansiedad, porque a mí me espera el cielo. Así es que si estoy deprimido, me gozo en el hecho de que el cielo sea mío. Si estoy ansioso, me acuerdo de la palabra que dice que no estemos ansiosos, ¿por qué? Por nada. Y me pongo a orar al Señor. Pero no me dejo ganar por esas cosas. ¿Por qué? Porque mi mente, mis ojos están puestos en el cielo, en donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Y pongo la mira en las cosas del cielo y no en la tierra. ¿Sí saben lo que es la mira, verdad? ¿Sí saben lo que es una mira? O sea, se trata del ojo, ¿verdad? Pero la mira es un telescopio que tienen los rifles. Y de hecho las pistolas también tienen mira en la punta del cañón. Pero es en donde se apunta, ¿sí? Para poder darle al blanco. Entonces, nuestro blanco es ¿qué? El cielo. Entonces, tenemos que poner nuestra mira en el cielo para disparar y saber que nosotros un día vamos a estar ahí. Y saber que vamos a estar seguros ahí. Si en 2 de Corintios capítulo 4, los versículos 16 y 17, lo hemos visto algunas veces en este estudio de Juan. Pero se nos dice, por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos, ¿cómo los llama? Insignificantes y ¿qué? Y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Ahora, cuando los llama momentáneos, no quiere decir que son por un momentito, aunque pudieran ser. Quiere decir que aunque los tuviéramos que soportar toda la vida, cuando comparamos eso con la eternidad, solo un momento. No importa cuánto tiempo tengamos que pasar por ello. Le pedimos a Dios que sea solamente un momentito, pero a lo mejor no lo va a hacer. A lo mejor van a ser algunas semanas, pudieran ser algunos meses, podrían alargarse algunos años. Pero de nuevo, comparado con la eternidad, no son nada. Ahora, noten que para poder llevar a cabo esto que les está diciendo que hagan, de buscar el pan que es para vida eterna, noten que les está diciendo aquí que van a necesitar hacer un esfuerzo. Van a necesitar hacer un esfuerzo, por eso les dice, trabajen. A veces, aún como cristianos, especialmente como cristianos, creemos que nosotros no debemos hacer ningún esfuerzo por lograr las bendiciones de Dios, ¿verdad? Debemos ser como decía mi papá, ustedes están como los pajaritos. No sé si sus papás alguna vez les dijeron eso, pero mi papá nos decía a mí y a mis hermanos, ustedes están como los pajaritos, están en el nido con el pico abierto esperando que llegue su mamá y les ponga ya la comida masticada. Lo que nos estaba diciendo era que éramos medio flojos, ¿verdad?
¿Verdad? Entonces, note que les dice, trabajen. Quiere decir que se van a tener que esforzar. Quiere decir que va a haber cosas que ellos van a tener que hacer para poder lograr ese estado de mente, esa manera de, estado de mente, no, esa manera de pensar, vamos a decir. ¿Sí? Se van a tener que esforzar. Pero les dice, no se esfuercen o no trabajen por la comida que perece, por lo que es temporal, por lo que es de la tierra, sino por la comida que permanece para vida eterna. ¿Sí? Que permanece para vida eterna. Mis hermanos, Dios nunca ha buscado quitar al hombre o quitarle al hombre la responsabilidad de hacer su parte para poder recibir las bendiciones de Dios. Dios nunca le quitó la responsabilidad al hombre. De hecho, en el huerto, cuando el Señor creó el huerto del Edén y luego creó al hombre y lo puso ahí, a su imagen y su semejanza, perfecto, sin haber pecado todavía, eterno, sin haber hecho nada malo, tomó al hombre y lo puso en el huerto. ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo labrara. O sea que aún en el huerto el hombre iba a tener que ¿qué? Trabajar. Aún en el huerto el hombre iba a tener que esforzarse. Cuando menos iba a tener que recoger las hojas. O a lo mejor no, porque como no había muerte, las hojas, los árboles no se morían y no se caían las hojas. Pero a lo mejor tenía que piscar la fruta que iba a comer. Pero a lo mejor no, porque si se maduraba en el árbol, la fruta iba a caer sola y el hombre de todas maneras le iba a tener que recoger, ¿verdad? De todas maneras le iba a tener que pelar. De todas maneras le iba a tener que masticar. Algo iba a hacer. Pero no creó Dios al hombre para que estuviera sin hacer nada. No creó Dios no nos ha salvado y no nos ha quitado toda responsabilidad de encima de hacer las cosas que tenemos que hacer para poder recibir las bendiciones de Dios. Ese nunca fue la intención de Dios. Cuando el Señor llevó a los hijos de Israel, los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, cuando Josué iba a tomar la tierra, le dice en Josué capítulo 1 y el versículo 7, Josué capítulo 1 y el versículo 7, pero tienes que, ¿qué? Esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Entonces los lleva a la tierra prometida, los mete en la tierra prometida. ¿Y qué le dice a Josué? Vas a tener que esforzarte y vas a tener que ser valiente. El Señor nos trae hasta la salvación, el Señor nos da la salvación, pero ahora tenemos que esforzarnos y ser valientes para caminar en esa salvación, porque va a haber enemigos, va a haber tiempos en los que vamos a sentirnos débiles, va a haber tiempos en los que vamos a sentirnos decepcionados, va a haber tiempos en los que vamos a sentir, como estábamos hablando en nuestro estudio de Isaías, vamos a haber tiempos que vamos a sentir en que Dios se ha olvidado de nosotros, va a haber tiempos en los que nos vamos a sentir como que ya no podemos más. Y ¿saben qué es lo que dice aquí el Señor? Porque todas esas cosas fueron las que enfrentaron Josué y Caleb y todo el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, que tuvieron que luchar contra Ahí, Jericó y los gigantes y todo eso. ¿Saben qué vamos a tener que hacer? Así como ellos, vamos a tener que esforzarnos y ser valientes. Vamos a tener que esforzarnos y agarrar el toro por los cuernos a veces. Y ninguno de nosotros va a querer. Ninguno de nosotros va con gusto a querer esforzarse. Pero la palabra de Dios nos llama a esforzarnos. La palabra de Dios nos llama a ser valientes. Tenemos que ser valientes mientras estamos en esta tierra. Mientras caminamos por nuestro peregrinar como cristianos, tenemos que ser valientes para enfrentar todas las aflicciones, todas las dificultades, todas las pruebas que tengamos que enfrentar. ¿Por qué? Porque tenemos el cielo asegurado. Y un día, todas esas aflicciones, todas esas pruebas, todas esas cosas ya no nos van a poder hacer absolutamente nada. En Lucas capítulo 13, los versículos 23 y 24, noten lo que el Señor les dice aquí. Alguien le preguntó a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él respondió, noten las primeras 4 palabras, hagan todo lo posible.
Mi traducción, esfuércense, trabajen para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. Okay, esto debe de despertar algo en nuestra mente, esto debe despertar una pregunta aquí. Entonces, ¿hay algo que yo tenga que hacer para poder salvarme? ¿Para poder entrar por esa puerta? No, eso no es lo que está diciendo. Okay. La sugerencia aquí es que uno debe entrar a la salvación en la forma en la que Dios ha determinado que uno debe entrar a la salvación. La salvación es ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Entonces, aquellos que buscan entrar a la salvación, pero no pueden, son aquellos que buscan entrar a la salvación por sus propios méritos, por sus propias condiciones, como ellos quieren entrar. ¿Sí? Como ellos quieren entrar, como ellos se han imaginado que tiene que ser para poder entrar. Y el Señor les dice, no hay nada más una manera de entrar, y es por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Muchos se van a perder las bendiciones de Dios porque piensan que pueden alcanzar la salvación por su propio mérito o sobre la base de su propia piedad, en lugar de porque llegaron a conocer a Dios a través de Jesús. Entonces, no está diciendo que se tendrán que esforzar por salvarse, sino que tendrán que luchar para hacer a un lado todas las cosas que les pudiera llevar a pensar que hay algo más importante que ser salvos por fe y ser desviados del camino por ir tras esas cosas. Eso es lo que les está diciendo. Tenemos que constantemente estar haciendo un esfuerzo por identificar las cosas que en lugar de acercarnos a Dios, nos están apartando de Dios. ¿Sí? Nos están apartando de Dios. ¿Sí? Y nos vamos tras cosas que nunca debemos irnos detrás. Nos podemos ir detrás de la religiosidad, nos podemos ir detrás de la experiencia espiritual, nos podemos ir detrás de muchas otras cosas que nada tienen que ver con Dios y la salvación. ¿Sí? Y queremos aferrarnos a ellas. Y entonces quiere decir que no estamos entrando, no estamos entrando por la puerta angosta, estamos buscando por dónde entrar, pero estamos saliéndonos del camino porque no nos estamos sometiendo a lo que el Señor nos dice que debemos hacer. ¿Sí? No estamos haciendo lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Por eso Pablo les dice a los filipenses lo siguiente en Filipenses capítulo 2, los versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué es la siguiente palabra? Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces, ocúpense en esa salvación. No ocúpense en lograr la salvación, ocúpense en la salvación. ¿Sí? ¿Y a qué se parece el ocuparse en la salvación? En buscar y llevar a cabo las cosas que el Señor pone en nuestro corazón para que hagamos su voluntad. ¿Sí? Todos esos deseos que tenemos de involucrarnos en las cosas de Dios han sido puestos en nuestro corazón por Él mismo para que sepamos que somos salvos. Entonces, Él pone esos deseos en nuestro corazón. ¿No se han dado cuenta que tienen deseos que cuando no caminaban con Cristo, nunca los tuvieron? De hacer cosas por el Señor, para el Señor, en el Señor, de conocerlo más, de leer su palabra más, de venir a la iglesia. ¿Por qué creen que es eso? Porque Dios ha puesto esas cosas en nuestro corazón. Él ha puesto esas cosas en nuestro corazón para querer y para poder hacerlas. Entonces, todos los deseos que tenemos de involucrarnos en las cosas de Dios han sido puestos en nuestro corazón por Él mismo, para que sepamos que somos salvos. Debemos entonces ocuparnos con esas cosas, porque si lo hacemos, eso nos confirma a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Antes no me gustaba ir a la iglesia,
Me invitaban y no quería ni estar ahí, no quería ni siquiera pensar en la posibilidad de estar ahí. Pero ahora quiero que sea domingo, quiero que sea martes, quiero reunirme con los hermanos de nuevo y volver a gozarnos con el canto y comernos un pancito juntos y engordar juntos, y gozarnos en el Señor, etcétera, etcétera, todos juntos. Quiero. No vengo porque me forzan como cuando tenía 13 años y no quería ir. Vengo porque encuentro alimento para mi alma, vengo porque encuentro gozo para mis tiempos difíciles. Vengo porque siento que lo tengo, que lo quiero hacer. ¿Sí? Leo la palabra, me levanto y me pongo a orar inmediatamente y leo la palabra. Y antes trataba de leer la Biblia y no le entendía ni papa. Pero ahora la leo y descubro cosas nuevas constantemente. Y el Señor, por el poder de su Espíritu, me ha abierto los ojos para ver las cosas como Él las ve. Y aunque nunca voy a poder entenderlo completamente, porque Él es un Dios infinito y yo soy un hombre finito, ¿sí? que no tiene la capacidad mental para poder entender completamente a Dios. De todas maneras, me gozo en lo que sí puedo entender. No me, como diríamos en Mexicali, no me clavo tanto en lo que no puedo entender. Ahora me concentro en lo que sí entiendo. ¿Sí? Y la gente incrédula, ¿sabe qué? Se concentra demasiado en las cosas que no puede entender. Y porque no las puede entender, hace a un lado todo lo demás. Yo le digo esto, no se preocupe por las cosas que no entiende de la Biblia, preocúpese por las cosas que sí entiende de la Biblia. Y no nomás preocúpese, hágalas. Porque si las está entendiendo es porque Dios le ha dado el entendimiento para poder reconocer que es la voluntad de Dios y le está dando la oportunidad de que las haga. Versículo 28 de Juan 6 dice, entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y cuál es la respuesta del Señor en el versículo 29? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Que crean en aquel que Él ha enviado. Esa es la obra. La única obra que es aceptable delante de Dios es el creer en Cristo. Y en el creer en Él, uno es movido por el Espíritu a hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Pero es hasta entonces. Si entonces le preguntan qué debemos hacer para poner por práctica en práctica las obras de Dios, y Él les dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. En Juan 3:16, si lo quieren leer en su Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ¿qué? En Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, dice el versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en el versículo 18 dice, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios el que ha hecho esto. A los Efesios, Pablo les dice en Efesios 2, los versículos 8 al 10, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Versículo 10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces no somos salvos por obras, pero una vez que somos salvos, descubrimos que Dios ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas. Ahora no dice que vamos a andar en ellas, pero las preparó para que andemos en ellas. Entonces andar en ellas depende de nosotros. Pero Él es el que da tanto el querer como el hacer. Entonces si nos está llamando la atención con esas obras que está poniendo delante de nosotros, es porque quiere que las hagamos, porque las preparó de antemano para que andemos en ellas.
Juan nos dice en primera de Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Versículo 24, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Y el Espíritu que Él nos ha dado nos ayuda a ver esas buenas obras, y el Espíritu que Él nos ha dado nos llama a amarnos los unos a los otros, el Espíritu que Él nos ha dado nos llama a perdonarnos los unos a los otros de la misma forma que Él lo hizo, ¿verdad? Pero todo es porque hemos creído en Él. Ahora, hablamos ya de los milagros que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablamos del milagro de alimentar a 5,000 hombres, más mujeres y niños, ¿con cuántos panes? 5. ¿Con cuántos peces? 2. Y estas fueron las personas a las que alimentó, o cuando menos parte del grupo que alimentó. Y les está diciendo que esto es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Que crean en Él. Esta es la obra que Dios demanda de ellos. Versículo 30, le dijeron entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creemos? ¿Qué es lo que haces? ¡Auch! ¿Qué hubieran sentido ustedes? Hicieron un milagro. Ha llegado a sus oídos, ha llegado al oído, a los oídos de las personas a otros milagros, acerca de otros milagros que ha hecho. Sanado paralíticos, sí, ciegos, sí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego viene, usted le dice a las personas, lo único que tienen que hacer es creer en mí. Y las personas le dicen, ¿pero qué señal me das para poder creer en ti? ¿Se imaginan? ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jesucristo? ¿Enojado? No, porque si se hubiera sentido enojado, hubiera agarrado sus, ¿verdad? Y se hubiera ido al cielo y últimamente ahí quédense. ¿Qué señales haces? ¿Que no habían visto la alimentación de los 5,000 hombres? ¿No habían quedado asombrados de que lo encontraron del otro lado del lago sin haber entrado en la barca con sus discípulos? Échense este trompo a la uña. ¿Que no habían estado a punto de hacerlo rey por lo que había hecho? Y ahora les dice, crean en mí. ¿Y qué hacen? Pero ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué es lo que haces? ¿Se dan cuenta de la necedad del hombre? ¿Se dan cuenta de la insensatez de la humanidad? Si vinieran a la iglesia y oyeran el testimonio de todos y cada uno de nosotros, o de lo menos de la mayoría, todos iban a escuchar testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Y les podríamos decir, yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era esto, yo era lo otro, podríamos decir, pero desde que vine a Cristo, como dicen las Escrituras, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Sí, pero ¿es todo? ¿Es todo lo que tienes que ofrecerme? ¿No podrá Dios hacer más? ¿Cómo qué? ¿Quieres que le pida que caiga un rayo y te parta en dos? ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? ¿Sí? ¿Qué más quieres? Así están con el Señor aquí. Señor les dice, ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra de Dios? Crean en el que Él envió. Crean en mí. Ok, pero muéstranos una obra, muéstranos algo para que podamos creer en ti. Mis hermanos, no es que no haya razones para creer, es que no hay la voluntad para creer. No es que no haya razones para creer, es que no hay la voluntad para creer. Porque al creer el creer quiere decir que se tienen que someter a Él, a su palabra y a sus mandamientos. Y eso no lo quieren hacer, porque va contra la naturaleza, va contra la mente carnal que todos tenemos antes de venir al Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan 3:19 ahí en su Biblia. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ¿qué hicieron los hombres?
amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Vino la salvación al mundo, vino la luz al mundo, pero no quisieron acercarse a la luz. Y entonces van a tener que ser condenados. ¿Y por qué va a venir esa condenación? Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nadie que está haciendo malas obras quiere salir a la luz, porque va a ser puesto en evidencia. Todo el mundo va a ver en realidad qué es lo que verdaderamente hay en su corazón. Todo el mundo va a ver en realidad cuáles son sus deseos. Todo el mundo va a ver en realidad cuáles son sus debilidades. Por eso necesitamos venir a Jesús. Porque viniendo a Jesús se nos dice que el amor de Jesús, ¿qué hace? Nos cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. No solapa, cubre. Y el Señor nos ha perdonado muchos pecados a muchos de nosotros, que muchos de ustedes no saben que nosotros hemos cometido y de los cuales Dios nos ha perdonado. Pero no es necesario que lo sepan. Lo que es necesario que sepan es que Dios me los perdonó. Yo ya me he confesado con Dios y Él ha sido fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Sí? Y espero que con ustedes también. En Juan 5, 39 y 40, noten ahí en sus Biblias. Juan 5, 39 y 40, ya lo vimos, pero si quieren volver a verlo. Juan 5, 39 y 40 dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Noten el versículo 40. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Muéstranos qué señal nos das. ¿Qué milagro haces para que podamos creer en ti? Pues todo lo que ya han visto, todo lo que ya han experimentado. Las Escrituras que ustedes escudriñan hablan de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Para que tengan vida, perdón. Entonces, los que no vayan a tener vida no va a ser porque el Señor no puede darles vida. Va a ser porque, ¿qué? Porque no quieren la vida. Prefieren mantenerse en su presente estado, sin saber que en cualquier momento el Señor los puede llamar a su presencia, sin saber que en cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia, por su pueblo, y ellos se van a quedar atrás. No les importa la vida. Prefieren mantenerse en su estilo de vida pecaminoso, ofendiendo a Dios día tras día tras día, no haciendo la voluntad de Dios, perdiéndose de las bendiciones de la obediencia a Dios, y acercarse a Él para que sus obras, para que la luz no brille sobre ellos y para que sus obras no se den a conocer. Y luego noten lo que sucede aquí, versículo 31, noten. Nuestros padres comieron el maná en el desierto tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Se acuerdan cuando el Señor quiso llevar a la mujer samaritana a que creyera en Él y ella se puso a alegar con Él de cosas religiosas? ¿Se acuerdan lo que les dijo la mujer samaritana a Jesús? Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. ¿Se acuerdan? La mujer samaritana, nuestros padres nos dijeron, estas personas con las que está hablando Jesús ahora, nuestros padres comieron maná en el desierto, tal y como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana cuando le dice eso? En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, les dicen, pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Versículo 24 dice, Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Noten cómo estas personas, igual que la mujer samaritana, inmediatamente se refieren a lo que Dios había hecho por sus padres en el desierto cuando iban rumbo a la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando el Señor les hizo caer maná del cielo? ¿Por qué les hizo caer maná del cielo? Porque se estaban quejando. Se estaban quejando de que no tenían que comer. De que no tenían que comer. En Éxodo capítulo 16, los versículos 4 al 5,
Éxodo 16, versículos 4 a 5, dice: el Señor le dijo a Moisés: como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo, para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger la porción para ese día. Pero el sexto día se prepararán para guardar una doble porción de lo que acostumbraban recoger todos los días. ¿Por qué les empezó a dar el pan del cielo? ¿Por qué les hizo llover pan del cielo? Porque Dios quería ver si iban a confiar en que Él iba a proveer para sus necesidades. Y no solamente eso, quería ver si iban a confiar en su providencia y si iban a seguir, ¿sí? Si iban a seguir quejándose y murmurando, o peor aún, buscar suplir sus necesidades por ellos mismos. Dios iba a probar si le iban a obedecer en las instrucciones inclusive que Dios les dio en cuanto a cómo y cuánto pan debían recoger. ¿Qué les dijo? Recojan solamente lo suficiente para ese día. Pero el día viernes o el sexto día, ¿qué van a tener que hacer? Perdón, el día sábado, ¿qué van a tener que hacer? Doble, para no tener que, porque no voy a hacer llover pan en el día de reposo, ¿sí? Entonces quería ver si iban a confiar en Él y quería ver si iban a obedecerlo a Él. Iban a tener que confiar en Él, ¿sí? Iban a tener que confiar en Él, creer en Dios para su sustento, y tendrían que obedecer también en cuanto a la instrucción que les dio de cuándo, cuánto y cómo debían recoger el maná. Pero hay otra razón por la que les dio el maná. Porque el maná era una figura, era un prototipo, un antitupo se le llama en el griego, de lo que Dios un día iba a hacer al darles a Jesús. Y así como en aquel tiempo tendrían que poner su fe y su confianza en Dios para su salvación física por medio del maná, porque era su alimento, así ahora también tendrán que poner su fe y confianza en Cristo, a quien Dios ha enviado para su salvación espiritual. Por eso noten el versículo 32. Jesús les dijo: de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da, tiempo presente, el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, aquello que el Señor hizo en el Éxodo es lo que ahora Jesucristo está cumpliendo. Era lo que se estaba viendo en aquel tiempo, era el prototipo de lo que Jesucristo está cumpliendo ahora, porque el verdadero pan del cielo no es el que les dio Moisés en el desierto. El verdadero pan del cielo es el que ahora el Padre nos ha dado en Jesús, que descendió del cielo. Y luego noten lo que le dicen en el versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ok. Danos siempre este pan. ¿Para qué? ¿Para vida eterna? No, para que ya no tengamos hambre. Ese es el pan que nos gusta, ese es el pan que queremos. Si tú lo tienes, entonces dánoslo siempre. ¿Se acuerdan lo que aquella mujer samaritana le dijo cuando el Señor le dijo que el que bebiera del agua que Él diera no tendría sed jamás? En Juan 4:15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. En otras palabras, alivia mi necesidad terrenal, alivia mi necesidad física, lo espiritual. Está bien, pero eso lo dejamos para después. Haciendo a un lado lo espiritual y tomando lo carnal, lo terrenal, poniendo la mente en lo carnal también. ¿Sí? La mujer también le dijo en Juan 4, 25 y 26, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dijo en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Noten lo que les contesta a ellos cuando le dicen: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, tanto a la mujer samaritana le dijo: yo soy el Mesías, el que tú estás esperando, yo soy. Y cuando ellos le dicen: danos ese pan siempre, ¿qué les dice? Yo soy. ¿Y quién en la Biblia se llama yo soy? ¿Se dan cuenta ustedes?
Yo soy esa agua, yo soy ese pan, yo soy el que verdaderamente puede satisfacer. Y todos los que hemos venido a Cristo sabemos que cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, nace en nosotros un hambre y una sed por lo espiritual que no teníamos antes, ¿no es cierto? Y lo único que puede satisfacer esa hambre y esa sed es el Señor Jesucristo. Y lo hace, ¿saben cómo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Job nos dice en Job 23:12. Job 23:12. Nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son ¿qué? Más preciadas que la comida. ¿Pasa lo mismo con nosotros? ¿O primero están los dientes y luego los parientes? ¿Sí? Nos levantamos y lo primero que hacemos es que leemos las escrituras, o lo primero que hacemos es satisfacer el hambre del estómago. No estoy diciendo que hay una manera u otra de hacerlo, estoy diciendo en qué posición tenemos las escrituras. En el Salmo 119 y el versículo 103, cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. ¿Es eso la palabra de Dios para nosotros? ¿Es eso lo que satisface nuestra hambre? Ahora del hombre más famoso de todas las escrituras, en Mateo capítulo 4 y el versículo 4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego el consejo de Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. No, mis hermanos, lo primero que debemos de buscar, así como los bebés buscan el pecho de la mamá o buscan la tetera cuando se despiertan, así como nosotros también lo primero que debemos hacer es buscar el alimento espiritual. Sí, es buscar el alimento espiritual. Porque cuando venimos al pan de vida y lo comemos por fe, como Dios describe que debe hacerse, esa hambre queda saciada y no solamente temporalmente, sino para siempre. Y estamos satisfechos y estamos bien alimentados y crecemos, ¿sí? Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, leemos en Isaías capítulo 55 los versículos 1 al 2. Y este es un llamado del Señor para todos nosotros aquí hoy. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. En otras palabras, vengan a Dios. Vengan a Dios bajo sus condiciones, como Él lo ha prescrito a través del Hijo. Coman el verdadero pan de vida, beban la verdadera agua y serán saciados. Serán saciados. Esa es la promesa del Señor. Sí, no andemos gastando nuestras energías en cosas que no aprovechan. No gastemos todo el día en cosas terrenales nada más, pensando en las cosas terrenales y temporales que pudiéramos lograr aquí en la tierra. Vamos a invertir parte de nuestro tiempo en las cosas celestiales, poniendo nuestros ojos en el cielo, en donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, poniendo nuestra mente en las cosas celestiales y no en las terrenales, porque las cosas terrenales van a acabar. Las cosas terrenales van a desaparecer, pero todo lo que encontramos en el Señor Jesucristo es eterno y es lo que debemos de buscar. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios, que constantemente nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está ayudando, Señor, a comprender tu corazón, a comprender tu mente tan infinita como es, Señor. Las cosas que entendemos, Padre Santo, queremos llevarlas a cabo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la oferta de que si tenemos sed podemos venir a tus aguas
Sí, que no necesitamos ningún dinero, no necesitamos comprarlo. Si tenemos hambre, podemos ir a ti, comer ese pan espiritual, tomar esa leche espiritual de la que habla Pedro, sin tener que pagar ningún dinero. Gracias, Señor, porque tú estás siempre preparado para satisfacer nuestra sed y nuestra hambre. Señor, queremos encomendar a ti nuestras vidas en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que sigas instruyéndonos y nos sigas llenando del conocimiento de tu palabra, Padre Santo, para que podamos seguirte de cerca, Señor, tan de cerca que nunca nos vayamos a perder. Señor, te pido por cualquier persona que está entre nosotros aquí o viéndonos por Facebook Live ahorita, que todavía no dobla la rodilla, que todavía no ha entendido estos conceptos, estos principios. Y te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo tú le atraigas a ti mismo y le ayudes a entender que tú quieres cosas buenas para ellos, que tú quieres cosas buenas en su vida, pero lo que más quieres es que sean salvos para que un día estén en el cielo contigo para toda la eternidad. Padre Celestial, nos encomendamos todos a tu mano de gracia. Te pedimos, Dios, que al despedirnos de este lugar en unos momentos más, podamos llevar este conocimiento en nuestras mentes y corazones y podamos ponerlo por obra en nuestras vidas, para la honra y gloria del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre que pedimos estas cosas. Y la iglesia dice, amén.